descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. ¿En qué personaje o historia de otro tiempo te reconoces? Muy muchas. Por ejemplo, por decirte una, el médico de la época del Imperio Romano, en el año 208, Serenus Sammonicus escribió en Roma un libro, se llamaba Asuntos Secretos, donde revelaba sus descubrimientos en el arte de la curación. Era médico de 2 emperadores fue, y fue también poeta, dueño de la mejor biblioteca de su tiempo, la más amplia, y proponía en su libro, entre otros remedios, un infalible método para evitar la fiebre terciana y espantar la muerte. Había que colgarse al pecho una palabra y protegerse con ella noche y día. Era la palabra abracadabra, que en hebreo antiguo quería decir y sigue diciendo: envía tu fuego hasta el final. Qué maravilla. Da para aplaudir un ratito, porque en teoría no se usa en el programa. La pregunta que yo quería hacerte, Eduardo, es la siguiente. Sí. Vos sostenés a lo largo de tu obra una mirada, estás en un lugar del mundo, lo decía en el mismo sentido que vos comentabas después. Ahora, desde la misma perspectiva, probablemente algunas ideas fueron cambiando. ¿Sobre qué cambiaste? ¿Qué pensás distinto? No sé, puede ser Cuba, la paternidad o... Cambio todo el tiempo, claro, yo estoy vivo y por lo tanto cambio, ¿no? No estoy hecho de piedra, sino de carne y hueso. Pero sigo siendo leal a las ideas que creo y a la gente que quiero, sí, no, eso no cambia. Lo que cambia, sí, es que uno se va haciendo, digamos, más diverso, más comprensivo, más abarcador de cosas que antes no conocía o las conocía mal, y más cuidadoso también a la hora de emitir juicios, opiniones, porque a veces las cosas vistas a primera vista te engañan. Las cosas rara vez son como parece que son. Como lector, ¿quiénes son los autores que te ayudaron en la formación y que aún te emocionan o te interesan o te acompañan? Sí, sobre todo los grandes poetas españoles, ¿no? De los años 20, 30, los que murieron en el exilio o en la cárcel, como Miguel Hernández, y que estaban prohibidos. O sea, cuando yo en el exilio mío, posterior, bastante posterior, llego a vivir a Cataluña, España, me encuentro con que los escritores de mi generación no habían sido alimentados por los poetas españoles que me alimentaron a mí, porque estaban prohibidos, o sea, no los conocían. O los conocían, pero muy por encimita, sin tener con ellos esa hondura de comunicación que yo sentía leyendo, suponte a Salinas, a Pedro Salinas, cuando decía que los sueños son verdaderos sueños cuando se desensueñan y en materia mortal encarnan. Esas cosas que me marcaron a mí, o muchísimas otras de los grandes poetas españoles, que tanto me influyeron, a pesar de que yo nunca escribí poesía, por lo menos no en el sentido de cortar la palabra así, la frase, ¿no? Quizás hay sí una intención poética escondida, eso sí. Eso te iba a decir, cuando escribís, un río por debajo, hay intención poética. O sea, una realidad poética, que es la que brota naturalmente de mi necesidad de merecer la realidad que estoy escribiendo, que estoy describiendo. O sea, ¿te pasa que aunque quieras contar una historia dura o un dato de la realidad, al escribirlo, vos tenés la intención de que suene poéticamente? O sea, viene la palabra que sentís que la música te pide y no la que te pide la historia dura. Sí, o ahí es donde uno tiene que elegir entre una y otra, o redescubrir la música de las palabras, ¿no? Es un proceso de aprendizaje de la escritura. Uno siempre aprende a escribir, todos los días yo aprendo a escribir, aprendo de nuevo y aprendo a valorar esos sonidos
que vos decís que son musicales y tenés toda la razón, que provienen del propio texto que uno está elaborando, y es ese texto el que los canta. Y es ahí que está la energía poética que un texto puede tener, aunque sea escrito en prosa, aunque sean relatos escritos en prosa, que sí que pueden tener una vibración poética o una fuerza de energía poética, que yo creo que proviene de sobre todo de la gran poesía española. A mí a veces, ahora, por ejemplo, con todo este lío de YPF, de la renacionalización de YPF, cuando leí algunas declaraciones de hombres de gobierno de España, me sentí muy ofendido, porque estaban identificando a España con una empresa, o con dos, o con las que sea, pero las empresas son las empresas, y los países son los países. Claro. Y para mí España no son las empresas españolas. Para mí España es el país de los poetas que me formaron, los que me ayudaron a tener voz, ¿no? Eduardo, yo te agradezco mucho por haber venido. Quería regalarte más libros de los que finalmente, como sabes, llegaron en la moto, porque te busqué y te los voy a hacer llegar. Muy buenos libros a mi gusto, grandes cronistas argentinos, jóvenes. Algunos que tienen que ver con lo que dejó Malvinas, pero con una mirada muy joven y con la misma intención. Me parece que buena parte de tu obra tiene. Sí, encantado, gracias. Están llegando esos libros, te los voy a hacer llegar. Y esta antología de crónica latinoamericana es como la versión oficial de lo mismo, que está muy bien. Hay mucha crónica muy buena, algunas que te van a interesar. Sí, cómo no. Es un muy buen libro, con todo. Hay algunos un tanto más ignotos, pero no por eso menos buenos, que son de una editorial que se llama, yo creo que Pequeño Naufragio o algo así, que están llegando. Muchas gracias, te agradezco mucho. Sabes que recientemente justamente fue el día del libro y hay un texto sobre eso acá, donde yo señalo la paradoja tremenda de que los autores siempre son famosos por cosas que no dijeron. Ah, ¿sí? O que nunca escribieron. Por ejemplo, la frase más famosa de Cervantes y de Don Quijote de la Mancha es: ladran Sancho, señal que cabalgamos. Esa frase no está en el libro, no figura. El poema más difundido de Borges no fue escrito por Borges. Ese que dice, si yo naciera nuevamente, no es de Borges. Y así con todo. Sherlock Holmes nunca dijo elemental, querido Watson, jamás. No. O sea, todos son famosos por cosas que no escribieron, que no dijeron, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo. Yo no soy tan famoso como los famosos, pero sí me pasa que mis textos más celebrados, los más aplaudidos, que hasta en la calle me felicitan, no fueron escritos por mí. ¿Y qué haces? Me tengo que ir, pero no tengo tiempo. Recibí la felicitación igual. Sí, pero no creas que me hace mucha gracia, porque son unos artículos que circulan en internet con mi firma, que en realidad yo no los escribí, que no sé por qué circulan con mi firma, quizás para darles difusión o más difusión, probablemente con buena voluntad, pero el hecho es que no son míos esos textos, y son los que me dicen, es lo mejor que has escrito en tu vida. Entonces yo me busco algún parquecito, una plaza, busco una margarita y empiezo a deshojarla. Me mato, no me mato, me mato, no me mato, me mato, no me mato. Afortunadamente viene saliendo por bien. Por ahora el azar jugó a favor de la literatura. Gracias de nuevo. Bueno, un placer tenerte aquí. Gracias a vos, fue un placer charlar. Volvemos a Esta Noche Libros la semana que viene en el formato tradicional con Eugenia Sicabo, por supuesto. No quisimos perdernos ni un minuto y aún así me parece que nos pasamos. El mejor resumen periodístico de la medianoche comienza ahora.